No sé si ustedes me están escuchando ahora y veo que se me están grabando. Si estoy grabando, por favor, me indicarían, por favor, en el audio. Sí, licenciado, ya se está grabando. Ya, muy, muy amable, sí, es que tuve un pequeño desfase porque por aquí andaba una mascota mía. Pero bueno, este, vuelvo con a indicar, vuelvo con a indicar. El tema de hoy día es justamente la cultura del Ecuador. ¿Ya? Cultura del Ecuador. Y la cultura del Ecuador, ¿qué significa esto? Significa que son diversas y han hecho del país un gran estado pluricultural, multiétnico y multilingüe. Ustedes se preguntarán qué significa la palabra pluricultural, ¿ya? Pluricultural significa que son diversas tendencias ideológicas. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que nuestro país tiene su propia lengua, su propia costumbre y su estilo de vida. Por ejemplo, en la región de los Andes están, por ejemplo, los quichuas, ¿ya? Es la lengua que dominan justamente en esa zona. Y en esa parte de los Andes que predomina la lengua quichua, están justamente las culturas o los pueblos indígenas de Otavalo, Cañares y de Saraguro. En cambio, en las costas, ya en las costas, tenemos justamente los cayapas, ya los cayapas que se encuentran en la provincia de Esmeralda, los sáchila que se encuentran en Santo Domingo y los huancavilca, y también lo voy a poner yo aquí, los afroecuatorianos, como ustedes saben, los afroecuatorianos se encuentran justamente en la provincia de Esmeralda y parte del Valle de Chota. Se manifestaba también que el idioma oficial del Ecuador es el español, ¿ya? Y el quichua, que lo usan los pueblos indígenas, y el shuar, que se habla en la región amazónica. Luego tenemos también que nuestro país es también multiétnico. ¿Qué significa la palabra multiétnico? Multiétnico son los que se reúnen varias etnias culturales. Es decir, que son grupos de personas que habitan en un país, en este caso, nuestro país, el Ecuador, y comparten diferentes características, que puede ser la cultura, que puede ser la lengua, que puede ser la religión. Por ejemplo, si tenemos nosotros grupos de personas diferentes de cultura, tenemos, por ejemplo, los mestizos, ¿ya? Hay una gran cantidad aquí en el Ecuador que son mestizos. Hay otros grupos de multiétnicos que son los montubios. Hay otro grupo que son los afroecuatorianos. Y por último, tenemos otro grupo que son los indígenas. Luego también, dentro de la cultura del Ecuador, nuestro país es multilingüe. ¿Qué significa dicha palabra, multilingüe? Significa que es un país con una gran variedad de idiomas, ¿ya? Es decir, que sea capaz de expresarse en varias lenguas. Ejemplo, la lengua española, que es el que predomina con más del 94%, como se lo dije anteriormente. Y luego viene la lengua el quichua, que es casi, digamos, la región interandina, más que nada, en los indígenas. Posteriormente, señores, vamos a hablar lo que se refiere justamente a los idiomas, ¿ya? Este, el idioma del Ecuador es el español, como ya le manifesté a ustedes. Está el quichua, el shuar es muy importante porque está en la región amazónica, específicamente en las provincias de Pastaza, en la provincia de Morona, Santiago y en Zamora, Chinchipe. Este,
Ya esto ya vimos, como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, ya hay una gran mayoría de mezcla de ascendencias españoles, indígenas, mezcla de ascendencia africana, como ya les manifesté, viven en la mayoría en la región de Esmeralda y en el Valle de Chota. Bien, vamos a ver luego ahora nosotros sobre las principales culturas del Ecuador. Estas principales culturas del Ecuador están divididas por cada región, ¿ya? Por cada región, que son las siguientes. Por ejemplo, en la cultura, la costa ecuatoriana, encontramos la cultura Valdivia, la cultura Bahía, la cultura Tolita, la cultura Milagro Quevedo, la cultura Huangala, la cultura Manteña, la cultura Chorrera, la cultura Atacame. Estas son las principales culturas que existen en nuestra costa ecuatoriana. Luego también pasamos a la cultura de la región de la sierra. En la cultura de la región de la sierra, las principales son la cultura Caranqui, la cultura Cotocallao, la cultura Inga, la cultura Cañari, la cultura Puruá y la cultura Palcas. Y por último, tenemos nosotros las culturas de la región oriental o amazónica, que son las siguientes: la cultura Napo, la cultura Shuar y la cultura Gonzalo. Estas en sí, señores y señores, son justamente ya las principales culturas ecuatorianas. Este, He hecho un brevísimo resumen, para que ustedes tengan una idea lo que es la cultura del Ecuador. Eh, si quisiera, digamos, este, eh, indicarles a ustedes, de que si tienen alguna pregunta con referente al tema, me lo pueden alzar con el dedito, o si no, quisiera yo retomar un tema que di la clase anterior, que está grabada, con referente justamente a la cultura de los mayas, ¿ya? Hay un papel muy importante que hicieron los mayas, que se hicieron muy famosos en la historia, ¿ya? Que como yo le manifesté anteriormente en esa clase, ¿ya? Los mayas construyeron diferentes palacios, templos, espacios ceremoniales y más que nada campos de juego de pelotas, ¿ya? Tal vez algunos no han escuchado todavía, digamos, esa Ujú. clase en YouTube, pero sí le quiero reforzar ya este tema, porque para mí es Sí, muy exacto, es la interesante que práctica, no ustedes trabajar. digan, lo vuelvan a recordar. Este juego de pelota que utilizaban los mayas era que jugaban varios juegos de pelota y eran una mezcla de fútbol y de baloncesto. Pueden imaginar que en esa época ellos mezclaban prácticamente lo que hoy conocemos el fútbol y el baloncesto. Pero ¿en qué consistía este juego? En pasar una pelota de un lado de la línea al otro, ¿ya? Es decir, que ellos tenían en un terreno, ¿ya? En un espacio donde habían construido un campo de juego, ¿ya? Había unas líneas cuadrantes en el cual, digamos, en medio había, digamos, un aro, ¿ya? Un aro con piedra circular, ¿ya? ¿Y en qué consistía este juego? Este juego consistía que la pelota tenía que ingresar justamente en ese aro. El ganador del juego era que el que más estaba, era el que ganaba. Y el equipo que ganaba eran los protegidos y apoyados por los dioses, ¿ya? Normalmente estos equipos estaban compuestos por 3 a 4 jugadores.
cada bando. Pero ¿qué pasaba en cambio con los perdedores? ¿Ya? Los sacrificaban, ¿ya? Los sacrificaban a los dioses, ¿ya? ¿De qué manera los sacrificaban? Cuando perdían, según los historiadores manifestaban, que siempre cogían al capitán del perdedor y lo llevaban al templo, ¿ya? Al templo donde estaban justamente los religiosos, ¿ya? En el cual tenía un cuchillo, lo acostaban al capitán del juego que había perdido, lo ataban las manos y los pies y lo apuñalaban y le sacaban el corazón. Y eso lo ofrecían a su Dios. Otros historiadores, en cambio, manifestaban que no solamente era el capitán que lo sacrificaban, sino que en muchas ocasiones también lo sacrificaban ya a todos los jugadores. Entonces, eso era lo que en sí consistía en este juego y algo que se me estaba pasando por alto, que este juego no es que se jugaba ni con la mano ni con los pies. Ellos lo hacían solamente con los hombros, la espalda, las caderas y otras extremidades, menos ni pateando ni con la mano. Dese cuenta que era. Eso quería, digamos, yo dejar como asentado para que ustedes sepan exactamente ya en qué consistía, digamos, ese juego. Tuve que remontarme de la clase anterior porque de pronto no todos sus compañeros se conectaron o han escuchado, pero este dato es muy importante para que ustedes lo tengan presente. Entonces, eso es justamente lo que se refiere a la clase de hoy día, a la cultura del Ecuador. El día de mañana yo subiré, digamos, las actividades, la Miss Lucy, con referente a esta clase, la Miss Lucy le indicará, ¿ya? De que tienen que ver justamente en el ítem donde dicen, me parece que me dijo en evaluaciones, algo así creo que me manifestó la Miss Lucy, ¿ya? Que ahí van a ver justamente usted las diferentes actividades que yo he enviado. Así que si no tienen alguna pregunta, le agradezco mucho porque lamentablemente aquí en mi sector en breve minuto se me va la luz eléctrica, ¿ya? Entonces son varias horas que se me va, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche. Así que le agradezco mucho y que tengan muy buena noche todos ustedes. Buenas noches, por favor. Me tengo que desconectar porque se me va la luz. Así Buenas que Buenas noches, noches. licenciado. espero Pasen que bien. estén sintiendo muy bien todos ustedes y muchas gracias por todo. Muchas bendiciones. Amén, Bendiciones. amén, licenciado. Amén.